Crimea ya no es un bastión estratégico para Moscú. Es una trampa mortal masiva donde millones de personas y un ejército entero están varados. El puente de Kerch está actualmente bloqueado con una barricada policial impenetrable. Las filas de vehículos de kilómetros de largo que ven en la pantalla no son simples embotellamientos. Esta es la manifestación más concreta y aterradora del estrangulamiento que está experimentando la península. Los servicios de seguridad rusos han convertido el puente en algo parecido a un campo de concentración. Los 212 puntos de control que se instalarán del 26 de diciembre al 11 de enero, con el pretexto de las fiestas que se aproximan, son la prueba de que el sistema no se basa en la seguridad, sino en el pánico total. En estos puntos de control, se inspeccionarán 17.500 vehículos diariamente. Cada coche será registrado minuciosamente y los pasajeros serán interrogados sobre posibles saboteadores o evasores del reclutamiento. Aunque el objetivo es inspeccionar miles de vehículos al día en estos puntos, registrar cada vehículo por sospecha operativa podría causar una grave ralentización en la cadena de transporte civil. Las largas filas de vehículos que se forman en las entradas del puente no son solo un periodo de espera para los conductores civiles, sino que también representan un riesgo de parálisis en el suministro de bienes esenciales a la península. Con el puente de Kerch restringido o convertido en una fila de tortura para civiles, Crimea se está convirtiendo en una región aislada que se enfrenta a un síndrome de isla estratégica. Este cuello de botella logístico también está llevando los equilibrios del mercado dentro de Crimea a un punto delicado. La posibilidad de una interrupción en los envíos al mercado podría desencadenar entre el público la pregunta sobre qué pasará con la seguridad alimentaria si el puente se cierra por completo, y una tendencia al acaparamiento. La capacidad limitada de los ferries y la variabilidad de las condiciones invernales están convirtiendo la autosuficiencia de la península en un importante interrogante estratégico. Lo que está sucediendo en Crimea ahora no es solo una interrupción logística, sino un ensayo para el colapso social. Miren esta imagen. Un hombre en Crimea está robando gasolina del coche de su vecino. Esto es una distopía al estilo Mad Max. Las gasolineras en Crimea ya no son puntos de abastecimiento de combustible, sino campos de batalla. Las peleas por una gota de combustible son la prueba más brutal del estrangulamiento que está experimentando la península. Esta crisis alcanzó su punto máximo con el golpe del 14 de diciembre. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, SSO, atacaron un tren de combustible estratégico en Crimea con drones FPV, paralizando la movilidad del ejército ruso y desencadenando una crisis civil. Con los trenes de combustible alcanzados y la crisis de control en el puente, las gasolineras de toda la península comenzaron a quedarse sin combustible una por una. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a personas esperando durante horas frente a surtidores vacíos, incluso peleando físicamente entre sí por las últimas gotas de combustible. Estas imágenes destrozan la ilusión que el Kremlin ha intentado construir durante años. Todo es normal en Crimea, la estabilidad es total. Las colas en las gasolineras se extienden por kilómetros. La gasolina I-95 y el diésel están completamente agotados en muchos distritos. En grandes ciudades como Simferópol, la gasolina ahora solo se vende con cupones o tarjetas. Conductores desesperados preguntan en grupos de chat locales, ¿dónde hay combustible? Y mientras los precios se han disparado a 90 rublos. El reflejo más llamativo y peligroso de la crisis de combustible se ve en la reacción de los taxistas y el sector del transporte. Con los precios del combustible cayendo en el mercado negro y la disponibilidad disminuyendo, los taxistas han amenazado con hacer huelga y han llegado al punto de parar sus actividades. Cuando los taxis y los vehículos de transporte se detienen en una zona, la vida se paraliza. La ira civil causada por esta situación se convirtió en un caos total cuando los taxistas iniciaron una huelga apagando sus motores. El transporte urbano se ha paralizado, los servicios públicos están colapsando y la vida cotidiana en Crimea está paralizada. La razón detrás de la escasez no es solo un ataque a un tren, es una destrucción sistemática. Los más de 180 ataques de Ucrania a las refinerías rusas a lo largo de 2025 redujeron la capacidad de refinación de Rusia en un 25% y aumentaron la escasez de combustible interno al 20%. Crimea está en la primera línea de este apocalipsis logístico. Mientras el Kremlin inventa mentiras sobre las condiciones climáticas y las interrupciones de los ferries, los verdaderos culpables son las refinerías y terminales atacadas por drones ucranianos. El pánico entre la población se está convirtiendo en un motín civil. Los estantes de los mercados se están vaciando, la gente está acumulando provisiones y los robos de combustible aumentan a diario. Los ataques de Ucrania a refinerías e instalaciones de almacenamiento han obligado a Rusia a reducir sus impuestos sobre los hidrocarburos en un 34%, y este déficit presupuestario está impactando directamente la vida civil en el frente y en Crimea. Esta situación se está convirtiendo en un apartheid logístico impuesto por el Estado ruso.
El Estado ruso está privando a la población civil al destinar sus limitados recursos de combustible y alimentos únicamente a su ejército. La priorización del combustible para los convoyes militares ha provocado el cese del transporte civil y que los hospitales no puedan encontrar combustible para los generadores. El temor a quedarse sin calefacción está a las puertas. El ataque a los trenes de combustible ha paralizado los sistemas de calefacción civiles. Esta presión sobre las instalaciones energéticas y las estaciones transformadoras afecta indirectamente a los sistemas de bombeo de agua y a las redes de calefacción central, socavando la comodidad de la vida cotidiana de la población civil. Los crimeanos se enfrentan al horror de afrontar el invierno que se aproxima en habitaciones frías y oscuras. La península, hogar de 2,5 millones de personas, corre el riesgo de congelarse. En una sociedad moderna donde todo, desde los sistemas de calefacción hasta el agua, internet y el transporte, depende de la electricidad y el combustible, estas restricciones equivalen a una sentencia de muerte. Rusia está tan aislada que ni siquiera puede obtener ayuda de sus aliados. La paralización del transporte civil significa cortar la arteria vital de una ciudad moderna. La situación es aún más grave a escala militar. El ejército ruso usaba el puente como columna vertebral logística, pero ahora esa columna vertebral se ha convertido en un ataúd. La búsqueda exhaustiva de cada vehículo y la creciente frecuencia de los ataques ucranianos están causando retrasos en los envíos militares e interrumpiendo la cadena de suministro en el frente. El ejército ruso depende en gran medida de carreteras y ferrocarriles entrelazados con la infraestructura civil para su suministro logístico. En un entorno donde el tráfico civil está paralizado, los puentes están restringidos y las gasolineras son un caos, se vuelve difícil para los convoyes militares transportar municiones y personal al frente. Las unidades militares que no pueden encontrar camiones cisterna de combustible o no pueden avanzar por carreteras atascadas de vehículos civiles pierden su activo más valioso en una carrera contra el tiempo mismo. Este embotellamiento en Crimea está asfixiando la línea de suministro de las tropas rusas en el frente sur, concretamente en Zaporilla y Jersón. Un tripulante de tanque ruso en el frente, esperando proyectiles de artillería, puede que no sepa que el camión que transporta esos proyectiles está atascado en un embotellamiento o en una cola de combustible en Crimea. Pero sufrirá amargamente las consecuencias cuando se le acaben las municiones en su posición. Entonces, ¿por qué se cerró el puente que causaba esta parálisis logística en medio del pánico y se restringió el tráfico? La verdadera razón del pánico entre la gente y el ejército es el regreso de la pesadilla del Osea Baby que comenzó en junio de 2025. En la mañana del 15 de diciembre de 2025, la doctrina militar de Rusia fue enterrada en las oscuras aguas del Mar Negro. Por primera vez en la historia, un dron submarino cazó un submarino de $500 millones en su base de operaciones. El asesino silencioso apodado el agujero negro por Moscú e invisible incluso para los radares de la OTAN, fue abatido en su propia guarida por el dron submarino Osea Baby de Ucrania. El submarino sufrió daños críticos, y esta arma masiva portadora de misiles calibre quedó inoperable. Aunque Rusia niega los daños, las imágenes satelitales demuestran la destrucción en el muelle del puerto y que el submarino no puede moverse de su posición. Este ataque marca el fracaso de la doctrina de puerto seguro de Rusia. Este ataque envía una señal muy clara al puente de Kerch. Ucrania ahora puede atacar no solo desde el cielo, sino también desde debajo del agua. Recuerden, en junio de 2025, la misma tecnología colocó 1.100 kilogramos de explosivos en los pilares del puente. Hoy, estos fantasmas submarinos se han convertido en la peor pesadilla para cada soldado y civil ruso en el puente de Kerch. La inteligencia rusa evaluó el ataque de Novorossiysk como una prueba para una tormenta mayor que se avecina, es decir, un ataque coordinado al puente. Las barreras y redes alrededor del puente corren el riesgo de ser inadecuadas contra estas amenazas de nueva generación. El cierre del puente por pánico, las cortinas de humo y las sirenas son una admisión de que Moscú no puede proteger el puente. A un nivel psicológico más profundo, entra en juego el síndrome de la isla o el miedo al encierro. El puente de Kerch no es solo un medio de transporte para el pueblo de Crimea y los colonos rusos allí, sino también un cordón umbilical psicológico. Cuando este puente se cierra, la gente se siente cortada del continente, aislada y atrapada en una zona de guerra. Los videos que circulan bajo el titular "Pánico en el puente de Kerch en Rusia" muestran cuán profundo es este miedo. La gente quiere huir, pero no hay salida. Quieren quedarse, pero no hay seguridad. Esta incertidumbre alimenta la histeria social. No importa cuánto insista la propaganda del Kremlin en que estamos a salvo. Para un ciudadano que ve el puente cerrado, la realidad es clara e inequívoca: la seguridad ha desaparecido. Económicamente,
Esta situación también es insostenible. Crimea es una región que depende del turismo y de los ingresos agrícolas. Sin embargo, el bloqueo provocado por la guerra ha terminado la temporada turística antes de que siquiera comenzara, y también está obstaculizando la exportación de productos agrícolas. Con el bombardeo del puerto de Novorossiysk y la amenaza al comercio marítimo, el ciclo económico de la región se está paralizando. El costo de que Rusia subsidie a Crimea aumenta día a día. Moscú se ve obligado a inyectar miles de millones de rublos de su economía, que ya lucha contra las sanciones, solo para mantener a flota Crimea. Pero sin combustible, el dinero no es diferente de un pedazo de papel. Esta situación también podría causar descontento en otras regiones de Rusia. La pregunta, ¿por qué nuestros impuestos van al agujero negro que es Crimea?, podría empezar a plantearse con más fuerza en la conciencia pública rusa. Otro efecto dominó del ataque a Novorossiysk se está sintiendo en los sectores de seguros y transporte marítimo. Las compañías de reaseguros más grandes del mundo ahora pueden clasificar los puertos rusos en el Mar Negro como zonas de guerra y aumentar las primas de seguro a niveles astronómicos o negarse a asegurarlos por completo. Estaría muy caro, si no imposible, que Rusia exporte petróleo por barco. La explosión causada por un dron marino Sea Baby está repercutiendo en los mercados de seguros de Londres como una onda expansiva con un valor de miles de millones de dólares para la economía rusa. Este es el ejemplo más sorprendente de guerra asimétrica. Un dron de $200.000 puede paralizar un ecosistema económico de $1.000 millones. Mirando el panorama general, lo que está sucediendo en Crimea no es un contratiempo táctico, sino un colapso fundamental de la doctrina militar de Rusia. La estrategia de la fortaleza de Crimea de Putin se basaba en utilizar la península como centro logístico y como un portaaviones insumergible. Sin embargo, esta estrategia ahora está agonizando bajo la presión de las estrategias actuales de Ucrania. El hecho de que el puente quede inoperable o bajo amenaza constante, y que las rutas de suministro marítimo se vuelvan arriesgadas debido a los ataques a Novorossiysk, está transformando a Crimea de un activo para Rusia en una carga masiva que debe ser defendida. Rusia se ve ahora obligada a gastar recursos no para apoyar operaciones ofensivas, sino simplemente para aferrarse a Crimea. El ataque a Novorossiysk es una declaración de que el equilibrio de poder en el Mar Negro ha cambiado permanentemente. El hundimiento de un submarino clase Kilo en su propio puerto base ha relegado a la historia el concepto de un puerto seguro para la armada rusa. Si Novorossiysk no es seguro, tampoco lo son Sochi ni Tuapse. Esto significa que no queda ningún lugar donde la flota rusa del Mar Negro pueda esconderse. Una potencia del Mar Negro sin una armada no es más que un ejército de tierra confinado a la costa. Ucrania, como país sin armada, está reescribiendo la historia naval moderna al atrapar a la armada rusa en sus puertos e incluso atacarla allí. Esta situación también pone fin a la proyección de poder de Rusia hacia Siria o el Mediterráneo. Una flota que no puede atravesar los estrechos y que ni siquiera está segura en su propio puerto, proyecta la imagen de la flota de un estado paria regional, no la de un actor global. Este proyecto estratégico también debilita la posición de Rusia en el ámbito diplomático. La fragilidad del puente de Kerch y la caótica situación en Crimea socavan el argumento de Putin de las realidades sobre el terreno. Es imposible que un líder que dice en la mesa de negociaciones que Crimea es Rusia y no está en discusión, mantenga esta afirmación en un escenario en el que ni siquiera puede llevar gasolina a esas tierras. El mundo ve que Rusia está perdiendo control. Las explosiones en Feodosia y Bardiska están generando profundas dudas sobre la competencia del ejército ruso, incluso a los ojos de países considerados aliados, como China o la India. Entonces, ¿cómo puede una superpotencia que no puede proteger su propio puente estratégico y su principal base naval ofrecer garantías de seguridad a sus aliados? Además, esta situación envía un fuerte mensaje a los aliados occidentales de Ucrania. Las líneas rojas de Rusia son una ilusión. Cada ataque a Crimea, cada cierre del puente erosiona aún más la vacilación que rodea el uso de armas de largo alcance como los ATACMS y los Storm Shadow de Occidente. Al hacer que Crimea sea sistemáticamente inhabitable e indefendible, Ucrania está forzando a Rusia a tomar una difícil decisión. O acumulará todos sus otros recursos en la línea del frente aquí para mantener Crimea, debilitando el Donbass, o verá cómo Crimea se escapa lentamente de su control. Esta es una clásica estrategia de dilema, conocida en ajedrez como Zugzwang. En otras palabras, cada movimiento empeorará la situación. El colapso de la columna vertebral logística de Rusia está teniendo un efecto dominó en los territorios ocupados del sur de Ucrania.
Las guarniciones rusas en ciudades como Melitopol y Mariupol dependen de los suministros que llegan a través de Crimea. Si Crimea queda aislada, estas ciudades también se asfixiarán. El ataque a los trenes de combustible no es simplemente la quema de un solo vagón. Marca el comienzo del colapso de la línea defensiva de Rusia en el frente sur. Esta es una posición de jaque mate estratégico. El tiempo de Rusia para desatar este nudo logístico se está agotando, y Ucrania aprieta este nudo cada día con sus drones marinos Sea Baby y equipos fantasma. Las explosiones que resonaron en los cielos de Crimea esa noche y el puente de Kerch sumido en la oscuridad significan mucho más que un simple éxito operativo. Este es el momento en que el sueño del Kremlin sobre Crimea, que creía inalcanzable e intocable, se convirtió en una amarga pesadilla. El corte de las líneas de combustible, el cegamiento de los radares y el descenso de la vida civil al caos han transformado la península, de ser un territorio sostenible para Rusia, en un vasto atolladero que consume su ejército y sus recursos. Cada cierre del puente certifica que la reivindicación de soberanía de Rusia se erosiona un poco más, y que las promesas de Putin se derrumban un poco más. Ucrania está reclamando Crimea no con fuerza militar, sino a través de la asfixia logística con una estrategia paciente y mortal. Y cuando las luces de ese puente se apagan, no es solo una carretera la que se sumerge en la oscuridad, sino también los sueños imperiales de Rusia. El mensaje es claro e inequívoco. No hay a dónde correr ni puerto donde esconderse. La trampa está puesta y el oso ha caído en ella. Entonces, ¿qué opinan sobre este asunto? Por favor, compartan sus opiniones en los comentarios. Para mantenerse actualizados sobre los nuevos videos, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar las notificaciones. Gracias por elegir.